Hola, les saluda la licenciada Jessica y les mando un cordial saludo a cada uno de los estudiantes de la materia Dinámicas de Grupo. De esta forma vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, como líderes ustedes saben ya que los grupos no son turbas desorganizadas, debemos de procurar su organización, pues de lo contrario se generan muchísimos conflictos internos, ¿no? Esto es justamente de lo que vamos a hablar, de la estructura del grupo. Esta estructura modela el comportamiento de sus miembros y permite explicar, incluso hasta predecir y prever en buena medida el comportamiento de los individuos, así como el desempeño grupal. Es muy importante implantar una buena estructura en el grupo, es realmente fundamental para su buen desempeño. ¿Y cuáles son algunas de estas propiedades, es decir, de estas estructuras? Pues las principales variables estructurales de un grupo, en primer lugar, son el liderazgo formal, los roles, las normas, el estatus del grupo, el tamaño, la composición y la cohesión. De esta forma es que se estructura un grupo. Vamos ahora a continuación ver y desarrollar cada una de estas propiedades. El primero en esta estructura del grupo pues es el liderazgo formal. En general, cada grupo tiene un líder, el cual es señalado por la institución. Y este líder formal desempeña una función muy importante en el grupo. Seguramente este apartado lo han estudiado de forma mucho más amplia ya en otro módulo, ¿no? Pero es importante mencionarlo dentro de lo que es la estructura de un grupo. La segunda propiedad de la estructura grupal son los roles. Vamos a ver a continuación una pequeña definición. Los roles pues son un conjunto de actividades y comportamientos que se requieren de la persona que ocupa un puesto determinado en la institución. Estos roles, estas actividades, etc., deben de ser muy claras y además deben de ser muy bien definidas para cada uno de los miembros del grupo, incluso y principalmente para el líder, ¿no? Este tipo de tareas pues van a ser definidos en base al conocimiento que la persona tiene de una tarea, también puede ser de un proceso técnico, por su experiencia o por su conocimiento, o porque se lo comunica el líder formal u otros miembros de la institución. Es interesante porque también se pueden ver las aptitudes, los intereses, los dones y si les interesa esto también se hace por medio de se puede ver y se puede definir las tareas a través de test psicométricos. Esto es una ayuda que nos proporciona la psicología, ¿no? Y en caso pues de la iglesia también existe otro tipo de procedimientos para definir los roles que son muy especiales, ¿no? Ustedes ya tienen conocimiento de eso. Además es necesario que cada persona cumpla su función para satisfacer las expectativas de su puesto. Una organización es un conjunto de funciones o actividades que se esperan de las personas, así como conjuntos de funciones que se superponen.
formadas por personas que tienen ciertas expectativas sobre los demás. Dentro de la temática de los roles y las funciones, vamos a ver el desempeño del rol. Ya saben que en un grupo, pues no todos tienen la misma función. Como les decía a un inicio, debemos de procurar siempre estar muy bien organizados. Es decir, que un líder debe de asignar un rol a cada uno de los miembros de su grupo. De lo contrario, sería un desorden. Cada uno tuviese una meta diferente y no se llegaría a objetivos comunes, ¿no? Entonces, además de esto, debemos de entender que los miembros del grupo desempeñan su función específica y el cumplimiento de este papel, de esta tarea, está sujeto a influencias. Es decir, que el rol o la tarea que una persona realice también, o el cumplimiento de esta tarea depende mucho de ciertos factores. Estará muy bien ahora considerar pues la siguiente información. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son estos factores. En primer lugar está la identidad de la función. Se refiere a las actitudes y a los comportamientos de las personas que deben ser consistentes con el papel asumido. Se trata de explicar cuál va a ser la función que va a recibir esa persona en el grupo. Es como la expectativa que se tiene de esa función o de ese rol, y a la manera en que ella interpreta las expectativas comunicadas. Así, y de acuerdo a la interpretación que esta persona tiene sobre las explicaciones que su líder le dio, esta persona va a hacer lo que le fue solicitado. En segundo lugar está la percepción de la función. Se refiere a la visión de la manera en que la persona debe de actuar en determinada situación. Puede decirse de la visión que es el sueño de lo que se quiere lograr, ¿no? Y se basa en la interpretación de la manera en que cree que esa persona pues debería de comportarse. Es la percepción incluso que la persona tiene sobre el comportamiento que corresponde al papel que le ha sido asignado. Este punto es muy delicado porque acá puede generarse ciertos conflictos cuando la persona pues no logra percibir de manera correcta cuál es su función específica, ¿no? Muchas veces existen problemas de percepción. En este punto estaría muy bien que se pueda aplicar lo que es la retroalimentación para dar solución a si es que se vaya a generar conflictos en malas interpretaciones, malas percepciones de lo que se explica acerca de la función o tarea de una persona. La siguiente es la expectativa de la función. Es la manera en que otras personas piensan que la persona debe de reaccionar y comportarse en determinada situación, de acuerdo con la función que se le ha sido asignada. El papel de las personas influye claramente en su comportamiento. Por ejemplo, la función de un juez sugiere que debe de ser muy digno y debe de contener muchísimos principios, ¿cierto? Y por otra parte, la función que debe de adquirir el técnico de fútbol o el encargado de un grupo de jugadores, pues debería de ser el de inspirar a sus jugadores. De eso se trata la expectativa de la función.
Y por último tenemos el conflicto de funciones. Esto se da por la disonancia, es decir, por los desacuerdos o contradicciones entre varios papeles que desempeña una persona. Cuando alguien se enfrenta a diferentes expectativas, surge un conflicto. La persona percibe que su compromiso con su función o su papel que está desarrollando puede dificultar o impedir el desempeño del otro, pero todas las personas en sí enfrentan estos conflictos en sus funciones, ¿no? Los cuales pueden llegar incluso a producir mucha frustración. Es algo que debemos de estar muy atentos a estas señales. A partir de esto, las personas podrían reaccionar de diferentes formas. Una reacción podría ser en adoptar las reglas de manera muy estricta, es decir, burocráticas, los reglamentos y los procedimientos que rigen las actividades de la organización, y otra sería el de redefinir la situación para hacerla congruente. Podría tener una actitud para poder negociar o incluso renunciar a sus funciones, ¿no? Estos son los factores que incluso, como les decía a un inicio, pueden influir en el comportamiento de las funciones que una persona desempeña en su grupo. Ahora vamos a hablar de este componente que son las normas, las cuales son pautas de comportamiento que aceptan y comparten todos los miembros de un grupo. Son definidas e impuestas para cada situación. Las normas especifican aquello que los miembros deben hacer, también especifica lo que los miembros deben de evitar hacer en ciertas circunstancias, y son medios que permiten influir en el comportamiento de las personas con un mínimo control externo. Vamos a ver cuáles son esas normas. Y además vamos a ver por qué son importantes las normas. Y acá tenemos 4 razones. En primer lugar, las normas son importantes porque facilitan la supervivencia de un grupo, porque aumentan sus probabilidades de éxito y protegen a sus miembros de la interferencia de otros individuos o grupos. En segundo lugar, porque aumentan la posibilidad de prever el comportamiento de sus miembros. Además, anticipan sus acciones y preparan reacciones adecuadas. En tercer lugar, reducen los problemas interpersonales embarazosos porque aseguran la satisfacción de sus miembros y, en la medida de lo posible, evitan desencuentros entre las personas. Y por último, las normas son muy importantes porque permiten que sus miembros expresen los valores centrales del grupo y definan su identidad. Las normas estimulan la expresión de los valores de un grupo, y su identidad diferenciada ayuda a consolidar y mantener el grupo. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas bendiciones a todos. Hasta la siguiente clase.